Hola, ¿cómo están? Bueno, dando continuidad entonces a estas actividades, acá pues vamos a ver entonces el instructivo para manejar la aplicación PET o las simulaciones de PET. Bien, en su instructivo se encuentra este link, ustedes pues lo copian y lo pegan en el navegador o sencillamente le pueden dar control y pican en el link, ¿sí? Cuando ya piquen en el link, él automáticamente los va a llevar a una pantalla como esta. Bien, cuando ya se encuentren en una pantalla como esta, pues acá entonces los paneles como está, como tal, son aquí los materiales que ustedes usarían. Un cable, una batería, bombilla, resistencia, interruptor. Aquí pueden bajar, encuentran más. Miren, un fusible, una batería, esta es la que vamos a usar. ¿Sí? Esta es la que más voltios tiene. Tenemos una bombilla, otro tipo de resistencia. Tenemos un billete, un clip, una moneda, un borrador. Estos son los materiales que van a usar también, ténganlos presente con estos, ¿listo? Con la mano, el perro y el lápiz. ¿Por qué? Porque esta práctica está relacionada a identificar lo que sucede con los materiales aislantes y conductores. Bien, entonces les voy a mostrar rápidamente cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces lo primero, para un circuito, pues la fuente de voltaje. Bien, aquí podemos llevar un cable, listo, lo conectamos entonces hacia este lado, puede ser. Vamos a llevar también un bombillo que sería el testigo de que eso está funcionando, bien. Y aquí podemos pues terminar la conexión, ¿no? Entonces podemos pegar otro cable acá, lo vamos pegando aquí, otro cable por aquí y lo podemos terminar así o podemos alargarlo un poquito más como para que se vea más estético. Listo. Como para que sea similar a los dibujos que hemos trabajado en clase, ¿no? Los esquemas. Entonces, ahí ya está. Listo. Ahí funciona perfecto. Lo podemos de pronto bajar aquí un poquito como para que se vea un poquito más. Todo esto se puede mover sin ningún problema. Listo. Listo. Bien. Ahora, en dado caso de que yo no, que algo pasó, o sea, fíjense que si yo muevo no se desconecta, ¿sí? Por más que yo alargue todo esto no se desconecta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para desconectar y meter algo o hacer algo otra cosa, pues uno pica aquí en donde está, aquí aparece una tijerita y eso. Ahí entonces ya quedó desconectado y aquí podríamos meter otro tipo de conexión. ¿Listo? Entonces, inicialmente lo que podemos hacer aquí es mirar entonces, por ejemplo, a medirle la resistencia a este bombillo. Entonces, ¿cómo vamos a medir la resistencia de este bombillo? La resistencia de este bombillo la vamos a medir con esto. Esto ustedes algo parecido lo trabajaron en el laboratorio, si se acuerdan, ¿cierto? El multímetro. Y vamos a mirar el voltaje que le está pasando a ese bombillo. Entonces vamos a mirar cuánto voltaje le está pasando. En este caso le están pasando 10.000 voltios. ¿Listo? Bien, para hallar resistencia, recuerden que la ley de Ohm es voltaje igual a corriente por resistencia o que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Bien, eso quiere decir que para hallar la resistencia de este bombillo yo necesito calcular la corriente. En este caso, más que calcularla, yo la puedo medir. Bien, aquí está la corriente, esto se mide es un amperímetro. ¿Cómo vamos a medir eso? Entonces, quitamos aquí el medidor de voltaje, cortamos acá antes, entonces como los electrones se están midiendo de esta forma, a mí en realidad me gusta más mirarlo de esta forma, porque así es que lo trabajamos en clase, ¿no? Yo les dije a ustedes que la corriente siempre salía por el lado positivo, ¿listo? Por este lado. Entonces eso quiere decir que el amperímetro lo vamos a conectar por este lado, antes de que llegue al bombillo, antes de que la corriente llegue al bombillo. Entonces vamos a conectarlo acá, vamos a conectar esto aquí para mirar cuánta corriente le está llegando a ese bombillo. En este caso le están llegando 10 amperios. ¿Listo? Y el voltaje, recordemos que le estaban llegando de voltios, le estaba llegando 10.000 voltios. Entonces, ustedes hacen la división de 10.000 entre 10 y ahí ya tendrían la resistencia del bombillo. Esa sería como una de las primeras cosas que tendrían que ustedes hacer. Listo. Ahora, como les dije, esta práctica está más relacionada a aislantes y conductores. Entonces vamos a cortar acá.
Vamos, este lo hacemos ahorita. Y vamos entonces a poner ahora sí uno de los materiales que están acá. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un billete. Un billete, pues se asumiría que no es un conductor, ¿no? Entonces vamos a verificar si no es conductor, puede que sí, puede que no. Entonces aquí podemos ver que en efecto no es un conductor, no está pasando absolutamente nada. Que aunque yo aquí aumente el voltaje muchísimo, no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Él como no conduce corriente, pues sencillamente no hay flujo acá de carga, por eso el bombillo sencillamente no prende. Bien, podemos confirmar también que hay un voltaje, a ver si de pronto hay voltaje. No hay, en este caso entonces me está diciendo que son los 100 voltios, o sea, este aislante pues está dando los 100 voltios que salieron de la batería, ¿sí? Los mismos 100 voltios, y por eso es que al bombillo no está llegando absolutamente nada de voltaje y por eso es que no prende, porque este billete recibió todo ese voltaje. Bien, bien. Ahora revisemos con otro material, entonces picamos acá, cortamos, picamos acá, cortamos. Y ahora entonces vamos a mirar un clip. Un clip está hecho de metal. Se asumiría que es un conductor. Vamos a verificar si es un conductor. Y en efecto es un conductor, ¿no? Entonces miren que circula pues lento, ¿sí? Pero circula. O sea, miren que el bombillo se está prendiendo. Aquí yo podría aumentar el voltaje un poco. Bien, como para que se vea un poco más. ¿Listo? Ahí está conectando. Y también pueden verificar qué pasa, que cuando se sube mucho el voltaje, cuando hay demasiado voltaje, eh, pues esto se quema, ¿no? Entonces aquí ya hay problemas. Si esto fuera una conexión real, pues tendríamos un problema aquí de calor. Bien, entonces ahora, ahora miremos cuánta corriente, cuánto voltaje le está llegando a ese clip. A ese clip le está llegando entonces un voltaje de 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque la resistencia de este clip es demasiado pequeña. Entonces se puede decir que el voltaje acá, el que se pierde aquí en este clip, es mínimo, ¿no? Entonces, si estuviéramos con un multímetro ya supremamente detallado, pues nos daría que aquí hay un poquitico de voltaje que se pierde, ¿sí? ¿En dónde están entonces estos 2900 voltios que puse? Esos 2900 voltios le están llegando al bombillo. ¿Listo? Entonces miren, ahí están los 2900 voltios. Eso, lo que les digo, en un multímetro ya especializado, no daría de 2900 exactos, sino daría un poquitico menos. Bien, pero pues esa es la idea. Eh, con relación entonces a la corriente, entonces recuerden que para medir la corriente yo tengo que ponerlo antes de lo que yo lo voy a medir. Entonces yo quiero medir la corriente que va a llegar al clip. Entonces corto acá, ¿cierto? Y el amperímetro lo voy a poner aquí para mirar cuánto le está llegando. Le están llegando 2.9 amperios. ¿Listo? Podemos confirmar que esta corriente debe ser la misma que le llega al bombillo, ¿no? Porque esto es un serie, es un circuito en serie. Entonces vamos a cortar acá, vamos a cortar acá, eh, vamos a cortar aquí también. Y el clip lo vamos a conectar es aquí. ¿Listo? Aquí, esto entonces iría aquí y esto acá. ¿Listo? Y en efecto son 2.9 amperios. ¿Listo? Eso es. Bien, entonces, así van a hacer ustedes. La idea es que ustedes determinen cuáles son los materiales conductores, cuáles son los materiales aislantes. ¿Sí? Yo ya les hice la prueba con un billete y con el clip. La idea es que ustedes lo hagan con la moneda, con el borrador, con la mano, con el perro y con el lápiz. Entonces ustedes determinan cuál es conductor, cuál no, cuánto voltaje pasa, cuánta corriente está pasando en cada conexión que ustedes hagan. ¿Listo? Entonces en el instructivo se dice que ustedes deben enviar pantallazo de sus propias conexiones. Entonces yo necesito ver este tipo de imágenes subidas al Drive, confirmando que en realidad ustedes sí hicieron la actividad con los distintos materiales. Por último, ¿cuál es la otra parte que tienen que hacer? La otra parte que tienen que hacer es irse aquí y buscar el fusible. El fusible es una resistencia con un nivel de tolerancia determinado. Él va a aguantar cierta cantidad de corriente
y después de que se sobrepasa esta corriente sencillamente se rompe. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo aquí, entonces voy a conectarlo a ver qué pasa. Vamos a quitar el clip, no hay necesidad del clip por el momento, sencillamente vamos a dejarlo con cable normal. Aquí el cable entonces lo largo acá y ahí está funcionando perfecto. Quiero saber cuánto es la resistencia de este fusible, entonces ya saben qué tienen que hacer. Entonces corto acá, pongo el amperímetro para medir la corriente que le está llegando a ese fusible. Le están llegando 2.9 amperios y cuánto voltaje le está llegando. Entonces el voltaje es de 0,4 voltios, 0,04 voltios. Divido voltaje sobre corriente y encuentro la resistencia de ese fusible. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo les dije que esto tiene un nivel de tolerancia. ¿Qué va a pasar si yo subo este voltaje? Si yo subo este voltaje, pues miren que en efecto se rompió. ¿Listo? Yo lo puedo restaurar y vuelve y se rompe, ¿sí? Porque estoy sobrepasando su nivel de tolerancia. Pero yo a esto lo puedo volver más resistente. Lo voy a decir que él va a aguantar 20 amperios de corriente. Eso quiere decir que es supremamente resistente. Lo voy a restaurar a ver qué pasa. Bien. En este caso vuelve y se estalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí entonces en el voltaje ya está exagerado, ¿sí? Entonces voy a disminuir un poco el voltaje para que disminuya la corriente, ¿sí? Y miramos a ver qué sucede. Ahí estamos, ¿listo? Entonces se dan cuenta pues la velocidad tan grande que se está llevando los electrones, o el voltaje es bastante alto. El fusible tiene una buena resistencia. Pero pues al momento de yo elevar de pronto ya mucho el voltaje, sencillamente el fusible se va a romper. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes calculen resistencias del fusible, ¿sí? Por lo menos 4 resistencias del fusible antes de que se rompa. Entonces tienen que hacerlo ahí, pues aquí por ejemplo ya no funciona. Tendría que hacerlo por ejemplo por estos lados. ¿Listo? Entonces ya saben, aquí por ejemplo miren, 0.02 voltios, tanta corriente. Después suben un poquitico más acá, 0.03 voltios, 9.7 amperios, ahora más poquito, 0.002 voltios, 0,6 amperios. Y a eso le hacen los cálculos para la resistencia de este fusible. ¿Listo? Están libres acá también a que prueben con más cosas, a ver de pronto qué más cosas les llaman la atención. Es una muy buena aplicación para que la miren. Pero pues el trabajo fundamental es de revisar cuáles son los materiales aislantes conductores, cuánta corriente, cuánto voltaje estaba sucediendo en esas conexiones y revisar por lo menos hallar 4 veces la resistencia del fusible cambiando aquí el voltaje, ¿no? Entonces así como está la conexión, así lo podrían dejar ustedes y van mirando qué sucede. ¿Listo? Así quedo pendiente de sus imágenes en el Drive y la retroalimentación la haremos por el foro dependiendo del horario que ya se les indique. Que estén muy bien, hasta luego.